Buenas tardes. Eh, Voy a hacer un desglose en la historia, algunas cosas que han pasado, digamos, del año 2011 o 12, no, un poquito más adelante. Vamos a decir del 2014 o 15 para acá. Ha habido una invasión aquí en Estados Unidos a través de las redes sociales de personas cubanas que en Cuba nunca hicieron nada en contra del régimen, que más bien apoyaban al régimen y se dedicaban a hacer actos de repudio, a ofender, a perseguir, a denunciar, y eran sederistas en Cuba. Muchas de esas personas empezaron a venir por Centro y Suramérica hasta llegar a los Estados Unidos. Pero si nos observamos que muchos de esos, cuando fueron llegando aquí, lo primero que hicieron fue abrirse un canal en YouTube y empezar a transmitir directas y empezar a atacar al viejo exilio, a los opositores que por años fueron perseguidos, fuimos perseguidos, estuvimos presos, estuvimos confinados por años en Cuba y sufrimos lo peor de esa dictadura en Cuba. Esa gente que vinieron por alguna vía a Estados Unidos y se implantaron en las redes sociales, empezaron a compactarse entre ellos en un grupo que siguen su mismo objetivo. No dicen cuál es el objetivo. Se autodenominan luchadores anticastristas, se autodenominan patriotas, se autodenominan líderes del exilio, y cuando venimos a ver, con el exilio no se cortan, no hablan con ninguno del exilio, no se acercan al verdadero exilio, mantienen distancia, tratan de buscar contradicción contra el exilio, atacan a los verdaderos opositores, a los verdaderos presos políticos. Y aún así se denominan líderes del exilio, se denominan patriotas, se denominan luchadores. Una pregunta que yo me hago, y se la haría a ellos también: si son patriotas, si son luchadores anticomunistas, si están en contra del castrismo y si quieren la libertad de Cuba de verdad, ¿por qué atacan a algo que no les perjudica, que más bien les beneficia? Digo esto porque yo vi un video por ahí de Brian Infante, el hacer pensante, donde Brian está utilizando las mismas palabras de los detractores de la Constitución del 40, de los detractores del gobierno constitucional de transición, a lo que me da por pensar que eso es enviado por alguien, que alguien es el que le dice: ataca esto, defiende esto y ataca esto otro. A mí me llama la atención que mucha de esa gente, cuando han tenido la oportunidad de estar frente a frente conmigo y hablar conmigo, me dicen de que me respetan mucho, que sé cuándo, pero por atrás clavan un puñal por la espalda. Todo lo que tenemos en Cuba hoy, señores, es precisamente resultado de lo que sucedió el 10 de marzo de 1952. El 10 de marzo del 52, Batista dio un golpe de Estado, sacó del poder al presidente constitucional de la República, Carlos Prío Socarrás, y suspendió las garantías constitucionales.
A partir de ahí vino en el año 53 ya lo que vimos del Moncada y de ahí toda la historia revolucionaria aquella. Primero voy a decir, ya lo he dicho en varios videos anteriores y me gusta recalcar porque a veces las cosas no llegan a través de un video, pero sí llegan a través de otro. Hay cosas que la gente no se percata, pero bueno, yo lo voy a decir. En 1959 triunfó la revolución de Fidel Castro. Esa revolución traía como objetivo, plasmado en el manifiesto de la Sierra Maestra y en el libro de la historia Masolverá, que fue el alegato de defensa del juicio del Moncada de Fidel Castro. Planteaba una revolución para restituir el orden roto por Batista. Era la garantía constitucional. Una vez llegados al poder en el año 59, muchos plantean por ahí de que el Congreso trató de restituir la Constitución, que sé cuándo, nada de eso. Eso es pura mentira. Yo tengo la bohemia que redactan lo que pasó aquel día. Y sencillamente fue que cuando Fulgencio Batista se fue, Fidel pensaba aprovecharse del vacío de poder para poder ocupar el poder. Batista no dejó un vacío de poder, Batista dejó al general Eulogio Cantillo Porras al frente del Estado y se fue. En la mañana del 1 de enero del 59, Fidel andaba por Santiago de Cuba y Eulogio Cantillo Porras llamó, según Bohemia, al licenciado Carlos Piedra para restituir la garantía constitucional. En ese momento, Fidel automáticamente da un golpe de Estado. ¿Cómo da un golpe de Estado? Pues precisamente eso que iba a hacer Eulogio Cantillo es lo que planteaba la revolución. Pues Fidel Castro mandó a meter preso a Eulogio Cantillo, mandó a meter preso a el licenciado Carlos Piedra y denominó presidente a Urrutia, a Manuel Urrutia Yeo, presidente Urrutia. Presidente Urrutia no era más que un abogado que fue el que defendió a Fidel Castro en el juicio del Moncada. Lo nombró presidente y eso fue un golpe de Estado a la República. A partir de ahí, los mismos que estaban luchando contra Batista porque querían restituir el orden constitucional roto por Batista. Entre ellos podemos contar a Hugo el Mato, podemos contar a Eloy Gutiérrez Menoyo, a William Morgan, el general, el comandante gringo, y hay muchos otros. Esa gente se alzaron. La columna de Menoyo completa se fue a Lecambray de nuevo. Y según planteaba Mario Chávez de Alma, que fue de los asaltantes en Moncada, quiere decir que fue de los primeros en esa lucha contra Batista por haber suspendido el orden constitucional. Si buscan en las redes sociales van a encontrar un video donde él mismo plantea: nosotros no luchamos para quitar a Batista y poner a Fidel. Nosotros luchamos para restituir el orden constitucional roto por Batista. Entonces, cuando llegamos a ese acuerdo y miramos que Fidel no restituyó ningún orden y desestabilizó todo el sistema orgánico de la República y creó una aliación con el bloque socialista de Europa del Este, llegamos a la conclusión de que Fidel simple y llanamente traicionó los propósitos de la revolución. Pero la revolución parece que era Fidel. ¿Qué sucede aquí? Fidel, cuando llega al poder y se instala, Fidel se queda con el nombre de revolución, talmente parece que lo inscribió como propiedad, donde ya nadie podía crear una revolución. Aquí hay abogados que entienden bien lo que estoy hablando. Yo no soy abogado, pero entiendo un poquito de algunas cosas por los golpes que he recibido en la vida. Y lo que sucede es que las revoluciones son fuente de derecho, porque son las revoluciones las que promueven los cambios en la sociedad mediante el pueblo.
cuando una persona, un grupo, un movimiento o algo se interpone a todas revoluciones y se hace llamar el de revolución y a las otras revoluciones la llama de contrarrevolución, se está interponiendo a los cambios, se está interponiendo a que el curso normal de la naturaleza humana siga y por tanto él es el contrarrevolucionario. A partir de ese día que Fidel Castro usurpó los poderes públicos con su grupo, que bajó de la sierra y tomaron el poder, dejó de existir la revolución, que fue traicionada por Fidel Castro y todos los cómplices que lo siguieron en su aventura. Se volvieron contrarrevolucionarios. ¿Y quién eran los revolucionarios? Los revolucionarios fueron los que se alzaron para el Cambrai y todos los que persiguieron, que todo el pueblo se unió en aquello porque eran analfabetos políticos, y a perseguir y a masacrar y a matar, empezaron a hacer juicios sumarios y a matar gente patriota que querían restituir el orden legítimo de la República. Y al fin y al cabo, miren en lo que terminó Cuba, en un muladar donde nadie quiere estar y todo el mundo quiere irse. Ahora bien, ese hilo constitucional, esa constitución, no fue nunca derogada. Esa constitución fue suspendida y como tal, una república que está también suspendida. Lo que hay en Cuba instalado es un régimen totalitario que usurpó los poderes públicos y Estados Unidos y el mundo lo ha reconocido como gobierno porque hay complicidad con ellos. Yo quiero explicar bien para que entiendan, porque hay quienes no entienden, hay gente que han sido adoctrinadas de tal manera que cuando le explican las cosas y le están diciendo esto es así o esto es asado, no entienden y se cierran. Al fin y al cabo, en las mismas redes sociales yo veo mucha gente anticastrista en contra del comunismo que se hacen llamar ellos mismos asumen que son contrarrevolucionarios. Incluso gente que participaron el 11 de julio de 2021, que fue la última revolución que hubo en Cuba, y fue catalogada de contrarrevolución y fueron presos por el régimen contrarrevolucionario que enfrenta todas las revoluciones y evita que se produzcan los cambios. Esa gente también que andan por ahí se denominan contrarrevolucionarios. Yo desde los 17 años lucho contra el castrismo. Mi convicción es derrocar esa dictadura y que Cuba vuelva a ser próspera y abundante como era antes. Y que el cubano no le falte nada. El cubano no va a estar como en los años 50, que había gente que habían en choza y eso porque han pasado 65 años, todos los países del mundo han cambiado y Cuba es el único que todavía anda con yunta de bueyes arando la tierra. Yo no quiero que Cuba vuelva a aquel estado porque no va a volver a un estado, a ese estado. ¿Por qué? Porque Cuba lo que va es ajustarse a como están todos los países del mundo actual y ninguno está en el sistema actual que está Cuba. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiero decir que si tú estás en contra del régimen de Cuba, en contra de los contrarrevolucionarios que traicionaron la revolución que iba a traer de vuelta el hilo constitucional de la República, y que no era una revolución que fue creada por Fidel Castro, en ninguna manera creó Fidel esa revolución la creó el pueblo. La creó el pueblo, y quien ideó esa revolución fue Carlos Prío Socarrás, que fue quien compró el Granma y el Corinthians. Nadie le habla de la historia del Corinthians. Y le hablan del asalto al cuartel Moncada, que nunca fue ningún asalto, ahí hubo un intento de asalto, y nadie le dice que todos los que murieron en el Moncada eran gente de Prío y no eran gente de Fidel, porque Fidel vivía en Virán, según dice él, y Prío vivía en Bahía Honda, bien cerca de Artemisa y Guanajay, que era de donde eran la mayoría de los que murieron en el asalto al cuartel Moncada. Entonces, yo no quiero ir más a uno que de verdad se sienta patriota y que esté en contra del régimen ese y llamarse contrarrevolucionario, porque
los contrarrevolucionarios son ellos. Si tú eres un opositor y tú te estás llamando contrarrevolucionario, usted es uno de ellos. Apartamos este tema ahora. El tema que me trajo aquí, que es el de Brian Infante y muchos otros, igual que ellos, que andan por ahí. No entiendo cómo lo único que puede devolvernos a nosotros la estabilidad de la República, que es la Constitución de 1940, que no le hace daño a nadie, más bien nos hace bien, puede ser atacada y vilipendiada con gente que yo lo he denominado en 3 grupos. Un grupo es el grupo de chupatetas del régimen, que el régimen le paga y ellos viven de eso. Ese grupo son mandados a atacar la Constitución y todo eso porque la Constitución le perjudica al régimen. El otro grupo es un grupo de ambiciosos que quieren llegar por otra vía al poder. Y un tercer grupo que son músicos de oído, que lo que oyen de otros lo repiten sin conocer nada. Y yo creo que en este último grupo es donde yo ubico a Brian Infante, a pesar de que lo oigo repitiendo las mismas cosas que Vigoa, que Mondéjar y que todo lo chanchullero, eso que andan por ahí, que no hace mucho este hombre, ¿cómo se llama? Garaycoa dijo que yo lo que era un come mierda. Así nada más, así de simple, que yo lo que era un come mierda. Yo no soy un come mierda. Yo lo que soy es un luchador legítimo, un patriota legítimo, un revolucionario legítimo en contra de los contrarrevolucionarios que están en el poder en Cuba. Por eso muchos han tratado de usarme en las redes y tratar de que yo me acomode a ellos. Y yo no me he acomodado. Porque yo a ninguno lo conocí cuando yo estaba preso en el Combinado del Este. A ninguno lo conocí cuando estaba en Malverde. A ninguno lo conocí cuando estaba en Boniato, cuando estaba en Cienfuegos, cuando estaba en Camagüey. A ninguno lo conocí. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. Cuando nosotros salíamos a manifestarnos en La Habana, en la iglesia de Regla y las Mercedes, en peregrinaciones que convocaba Paula Valiente Hernández y Ángela Herrera, yo no los vi a ninguno de ellos ahí. Posiblemente estarían, si estuvieran por ahí, estarían entre las turbas que nos perseguían a nosotros. Cuando nosotros íbamos a hacer alguna manifestación frente a la oficina de intereses, allá también en el Parque Central, en una ocasión, y esas manifestaciones que hacíamos nosotros, yo nunca vi a ninguno de ellos. De por sí, muchos de ellos, la mayoría de ellos son gente que estuvieron acomodados con el régimen todo el tiempo aquel. Y esa gente aparecieron de la nada en las redes sociales, se han autodenominado patriotas, se han autodenominado... Mira, observen el detalle. Se autodenominan patriotas, se autodenominan exilio, pero ninguno, incluyendo las telecadenas de televisión, los canales de YouTube y las redes sociales que hacen video, que se dedican a compartir estas cosas, ninguno lo hace con la Casa del Preso, ninguno lo hace con Ángel de Fana, ninguno lo hace con el verdadero exilio. Yo no he visto que ninguno, cuando van a hablar del exilio, llaman a Chaviano, ninguno llama a Miguel Ángel Aldana, que está allá abajo, ninguno llama a Alfredo Reyes, ninguno llama a Reinaldo Alfaro. No, llaman a esa gente. Esa gente son los que sufrieron cárcel y persecución en Cuba. No fuimos nosotros. ¿Hay algo errado aquí? No. No hay algo errado. Incluso hay quienes en las redes sociales dicen que apoya al gobierno constitucional cubano de la transición, pero cuando sus directas van a hablar de constitución, llaman a los detractores. La Poderosa llamó también no hace mucho. Aldo Prado.
Y así sucesivamente. Las redes sociales, las televisoras y la radio, todo está usurpado por el castrismo. En los años 80 y 90, que estaban las emisoras, que se la puedo ir mencionando todas, porque yo en Cuba, viviendo en Cuba y luchando en Cuba, hablaba a través de ella, después en llamar telefónica directa desde Cuba. Pero empezamos con Antonio Tambaez en Canadá, que nos llamaba, grababa la conversación y de ahí nos sacaba por Radio Martí, que fue la primera. Después de eso, La Voz del Sí, Radio Camilo Cienfuegos, que la creó Uber Mato. Después Radio Caimán, La Voz de la Fundación, que era la que más puntería tenía. Precisamente en el año 2000, cuando yo vi, La Voz de la Fundación la cerraron. Pero yo no sé qué pasó ahí. Para mí que la mano negra del régimen, a través de Testaferros aquí, compró la emisora, todas esas emisoras, y hizo desaparecer todos esos programas, esos canales de radio para silenciar al pueblo de Cuba. La Fundación Nacional Cubano-Americana, que eso vino después de la muerte de Jorge Macanosa, porque por supuesto, para llegar a hacer esas cosas tuvieron que matar a Jorge Macanosa. Todos estos opositores son gente que no cuentan nada de la verdadera historia porque no conocen la verdadera historia. No conocen la verdadera historia. Fidel Castro se metió en todo lo que se metió y la aventura aquella, porque Fidel Castro lo que quería era el poder. Fidel Castro no quería nada para la República y demostró en 65 años, él y su descendencia que ha dejado ahí, lo que le ha demostrado es odio al pueblo. Odio. Cuba está actualmente en un estado de calamidad y hoy todos quieren un pedazo del pastel. ¿Por qué? Porque Cuba, en el estado que está virgen. Es para empezar de nuevo, como cuando se sacaron los españoles. Y entonces ellos quieren coger el pastel y morder por la parte más juzgosa. Los ambiciosos del poder, que quieren llegar al poder y plantean que van a utilizar la Constitución del 40, conmigo ese cuento no va. Los que también van con la misma idea y no plantean eso, tampoco ese cuento va conmigo. ¿Entienden? Porque todo lo que están detrás de esos grupos, que para mí que son grupos, hay grupos buenos y hay grupos malos. Los grupos buenos son grupos de cubanos que de verdad han creado grupos opositores, luchadores contra el castrismo. Pero hay grupos malos que han sido creados por el mismo régimen para, en caso de verse obligado a hacer un cambio, hacerlo con gente acorde a ellos. Si ustedes miran en las redes sociales, todos estos fantoches que defienden atacan al régimen, pero repitiendo lo que decimos nosotros. No ponen nada nuevo. Repiten lo que nosotros llevamos años repitiendo, diciendo. Cuando empezó YouTube, ninguno de ellos estaba aquí. Ninguno existía. Y ya yo hacía mis videos y decía mis cosas. Y me caían en pandilla, todavía en las redes sociales. Me caían en pandilla. Según se fue poniendo mala la cosa, es que eso fue empezando a incrementarse. Y ahora son más patriotas que nosotros. Ahora son patriotas, pero legítimos, lo bueno, lo que de verdad. Hay uno por ahí que dicen que tiene un consejo para la perra. Eso le oía a Brian Infante. Consejo para la perra. ¿Qué es lo que es eso? Ya no saben ni qué nombre se van a poner. De verdad. Entonces, yo no creo en nada de eso. ¿Por qué? Porque la lucha seria es unida, es en unidad, no en dispersión. Y si tú viniste, si aquí estaba yo y tú llegas, uniéndote a mí, tenemos más fuerza para derrumbar el régimen, no uniéndote a gente que llegan igual que tú
y tirándonos nosotros a un lado. Porque aquí hubo uno que un día me dijo de que ya nosotros, eso fue hace como 5 años atrás, que dijo que ya nosotros teníamos 5 años, 65 años de luchar y no habíamos conseguido nada, que nos hiciéramos a un lado, que ahora le tocaba a ellos. Como si eso fuera una lucha, de un campeonato, de un juego de ajedrez o de fútbol o de boxeo. Es una equivocación total lo que hay. El intento de apartar al exilio histórico, el intento de exacerbarlo, a la cara se ve que ellos están detrás de una agenda oscura. Y la agenda oscura, el que viene, mira, los que vienen detrás de esa agenda oscura son Alejandro Castro, Mariela Castro, el cangrejo ese que anda por ahí, y el hijo ese de Fidel Castro, que hasta los otros días estaba planteando lo de la Constitución, que ese viene hace años con eso. Y es el que está detrás de todo lo que están planteando la restitución de la Constitución sin el gobierno constitucional. Andan detrás de ese. Es el que los manda a ellos y es el que le paga a ellos. Porque si no hubiera plata, todo el mundo estuviera ahí, mira, en eso. Pero no, como hay plata, por eso que Cuba está arruinada, señores. Es por eso que Cuba está arruinada. Porque no hay plata, porque la plata se la han embargado todo ellos y la han dedicado, la poca que dedican al pueblo, la han dedicado a todo esto de estar infiltrando gente aquí, infiltrando gente allá, creando confusión y creando todo esto que lo han hecho en el mundo entero. Eso es lo que hay detrás de todo esto. No hay otra cosa. Lamentablemente, yo le digo mi punto de vista. Mi punto de vista, si a mí me ponen a escoger, no porque yo sea un opositor viejo, ni porque tenga más de 40 años en la lucha, no por eso, ni porque tenga 62 años de edad tampoco. No por eso. Simple y llanamente por lógica. Una gente, 2 gente, 3 personas pueden estar en desacuerdo con algo. No digo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero que todos los grupos que en las redes sociales ganan dinero estén al unísono en contra de la restitución de la Constitución de la República y en contra del gobierno constitucional de la transición y los que lo defienden no ganen un medio en la red, ya dice mucho. ¿Quién paga? ¿Quién paga? El que está detrás de eso. ¿Entienden? Entonces, Brian Infante, yo te creí a ti más serio. Yo pensé que tú eras otra cosa, pero yo veo que tú eres un chanchullero de la red más, igual que los otros que andan por ahí. Y el que no está buscando dinero, está buscando cargos públicos. Porque la infiltración ha llegado a esferas enormes. El intento de destruir los Estados Unidos, por supuesto que no pueden permitir que la República de Cuba se levante, porque si se levanta la República de Cuba, no van a poder lograr su cometido. ¿Entienden? Entonces, mi punto de vista es que ningún cuentista de esto que hasta ayer defendía la revolución, no quiero decir con esto de que no hay gente de que ayer se arrepintieron de verdad de corazón y es verdad que se arrepienten y dicen maldita la hora en que yo defendí esto. Pero esos no son los que están buscando el poder. Y esos no son los que están denigrando la Constitución. Los que hasta ayer defendían aquello y hoy están en contra de aquello. Y están del lado acá también con nosotros. Están del lado de nosotros. Porque hay quienes plantean incluso que cualquiera que llegue al poder puede restablecer la Constitución. Es verdad. Pero eso también lo planteó Fidel. ¿Y Fidel la restableció? ¿Fidel restableció la República? No. Instauró una dictadura peor que la que había antes. Entonces, lo primero que hizo Fidel fue poner al pueblo a pedir por señas y a decir en los años 70, finales de los 70 por allá, preferemos a Batista con hambre y no a Fidel con sangre. A principios de los 70 por allá, mitad de los 60 para adelante empezaron a decir eso, porque había mucha sangre, juicio sumarísimo,
gente presa, el pueblo en turba contra el régimen, a favor del régimen, y contra la gente que el régimen llevaba a la plaza pública para condenarlo, y le inventaban gente allí, no, él me hizo esto, él me hizo todo otro, para acusarlo y condenarlo, y mataban a los infelices allí. Eso nunca fue justicia. Entonces hoy que tenemos la oportunidad de que Estados Unidos, pero Estados Unidos también ha sido cómplice en esto, porque cuántas luchas han habido y Estados Unidos podía haber intervenido hace rato y haber librado al pueblo de Cuba, con Fidel en el poder. Estados Unidos en el mismo año 61, cuando Girón hubiera sacado la dictadura de Fidel Castro del poder, y Cuba se hubiera restablecido enseguida. Ya después, cuando vinieron los vuelos de la libertad, la operación Peter Pan, Camarioca, el éxodo del Mariel, Estados Unidos empezó a adoptar un modo de complicidad con el régimen. ¿Cuál fue el modo de complicidad con el régimen? Que en vez de luchar para sacar al dictador o ayudar a los que luchan contra el régimen de la dictadura de Cuba, de los Castro, para sacarlo del poder, en vez de apoyarlo, no, prohibió el uso de armas, prohibió hacer grupos armados para invadir a Cuba, prohibió todo eso aquí. Como diciendo que le tienen miedo a la Unión Soviética. No, la Unión Soviética, ellos nunca le han tenido miedo a la Unión Soviética, ni a Rusia, ni a nada. El problema es que hay una complicidad ahí, porque da la casualidad que cada vez que en Cuba se levanta un foco contra ese régimen y hacen una revolución para derrocar ese régimen, que el régimen lo llama de contrarrevolucionario, cuando ellos son los contrarrevolucionarios, porque eso están queriendo provocar el cambio que Cuba necesita. Entonces Estados Unidos mantiene la parálisis que quiere el régimen mantener en Cuba, llevándose a esa gente en éxodo masivo para Estados Unidos. Crea un programa de refugiados para refugiar a todo aquel que se oponga al régimen de Cuba. Y lo último que podía hacer era esto, abrir un paro humanitario para desplazar a Cuba completa por tal de mantener al régimen allí. Eso es complicidad con el régimen de Cuba. Por eso es que Estados Unidos no reconoce, pienso yo, porque Estados Unidos entrevista a todo el mundo, reconoce todos los grupos, llevan incluso, porque hay otra cosa, que la ONU, que son organizaciones internacionales, la ONU, la Organización Mundial, todas esas organizaciones son organizaciones creadas por los mismos Estados Unidos. ¿Entiendes? Y ellos, por esas organizaciones, son los que mandan en el mundo. Ellos son los que mandan en el mundo, ponen y quitan reyes. Ellos fueron los que le dijeron a Batista, apártate y deja a Fidel entrar al poder. Pero no ha surgido otro que ellos le digan, apártate a Raúl, ni a Fidel, ni a Díaz-Canel, apártate y deja entrar a fulano en el poder. No. Lo que han hecho es sacar a todo el mundo para acá y dejar allí a los opositores que no corren peligro. Y con el cuento de que corren peligro, sacan al pueblo de Cuba. Estados Unidos tuvo conflicto con Irak y sacó a Hussein. Tuvo conflicto con Libia y sacó a Muammar Gaddafi. Tuvo conflicto en Granada, sacó a Mauricio. En Panamá sacó a Noriega y era un agente de la CIA. ¿Por qué en Cuba no ha intervenido Estados Unidos para sacar a los Castro? Cada vez que hay una intervención de Estados Unidos en Cuba es para sacar al pueblo y dejar a los Castro ahí, tanto que ha desplazado a Cuba y no tienen el valor de reconocerlo y decirlo en las Naciones Unidas. No tienen el valor de decretar un edicto, porque pueden decretar un edicto. Cuba es un estado de calamidad. Intervenir con los cascos azules, sacar a los malandros, delincuentes, eso de ahí, y restituir el orden constitucional, que la Constitución está ahí. Hay un gobierno constitucional para restablecer la República. Un gobierno que no quiere poder, que lo único que tiene es 18 meses para preparar todas las condiciones y que el pueblo entonces elija a su presidente en las primeras elecciones. Ah, no quieren eso. Lo que quieren es que cualquiera que llegue allí puede restituir la Constitución con el mismo cuento de Fidel, con el objetivo de caudillista de quedarse en el poder. Y yo, mientras esté vivo, no voy a aceptar eso. No lo voy a aceptar. Porque lo único que tenemos de la República que nos legaron los mambises
cuando Máximo Gómez y el hijo de Martí, José María Francisco y Sayabazán, José Francisco Martí Sayabazán, izaron la bandera, uno en el Palacio de los Capitanes Generales y el otro en el Morro. Ahí se instauró la república. Esa no es la república que tenemos hoy. La república esa se suspendió con Batista en el 52. Y lo que hay de ahí para acá es un quítate tú para ponerme yo. Fidel quitó a Batista y se puso él. Después puso a Deo a Raúl. Después Raúl puso a Deo a Díaz Canel y se van a seguir poniendo así. Y cuando venga otro caudillo de esto, que no me da miedo decir nombre aquí, cuando venga un Eliezer Ávila que fue comunista hasta los otros días, o un Eduardo Arias que también era comunista y se hizo médico con ellos y toda esa cosa, y se instala en el poder, a esos dictadores no va a haber quien nos saque de allí, va a haber comunismo para toda la vida en Cuba. Eso es lo que quieren. Un Manuel Milanés, eso es lo que quieren. No, mi hermano, no. Cuando sea uno, que yo lo vi luchando desde el año 79 para acá, lo vi luchando ahí hasta ahora, y haga eso, yo sí voy a creer que va a restituir la Constitución. Pero un PLL de esto que en Cuba estaban en la tienda sangrando a la gente, mismo Manuel Milanés era un bodeguero. ¿Qué es lo que hacían los bodegueros? Te vendían y te trataban de joder y sacarte la plata por donde quiera. Por eso le decían maceta mucho, porque vivían chupando ahí. Y esa gente, para ser bodeguero en Cuba, tú tenías que estar bien parado en régimen. Como también Otaola, para hacer estar en la radio, en la televisión en Cuba, usted tiene que estar bien parado con el régimen. Porque yo pasé por la televisión y ni la vieron pasar. Ni la vieron pasar. Y ahí tuvo también Salvador Blanco, y ni la vieron pasar. Y ahí estuvo Juan Manuel Cao, y ni la vieron pasar. Y Carlos Otero, y ni la vieron pasar. Sin embargo, ninguno de ellos están buscando liderazgo ni buscando nada aquí. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ninguno. Ninguno ha formado piñita. Como la piña esa que anda por ahí. De todo eso que andan hasta con la señora de la emoción, el Carlito Madrid, el otro. Toda esa gente que andan ahí en piña, esa gente. Toda esa gente están entre los tres grupos que yo he mencionado. Entre los tres grupos. ¿Qué respeto tienen ellos? Le detienen ellos al pueblo cubano. Si no, no tienen respeto a nosotros que venimos luchando y dando la vida por la mejoría del pueblo, para ellos también. Hemos echado toda la adolescencia y toda la juventud y toda la vejez de nosotros luchando por darle una Cuba buena a ellos. Y ellos más bien denigran de nosotros y hablan mierda de nosotros. El Carlito Madrid, prepotente ese, que se ve que es un comunista atapiñado, igual que el Eliezer Ávila, igual que el otro sangandongo ese que quiere ser alcalde. Lo mandaron a ser alcalde. Lo mandaron a ser alcalde. El Otaola ese. Yo no creo en ninguno, ni voy a creer. Yo creo en esos viejos que llevan años ahí antes que llegara yo aquí. En eso son lo que creo yo. Que comieron candela en Cuba y después vinieron para aquí y siguieron su lucha aquí. Porque también hay un grupo que lucharon en Cuba y cuando llegaron aquí, mira, se pusieron un zipper en la boca y más nunca hablaron. En eso tampoco creo. Porque hay muchos que se aprovecharon de eso y se metieron en los grupos opositores precisamente para hacer un aval para poder coger una visa y salir del país. ¿Entienden? Yo no creo en esa gente tampoco. Y todo lo que a esta gente le huele, un cambio real, esta gente lo llaman de contrarrevolucionario, traidor y 20.000 cosas. Y ojo con esto, que esta gente cuando te quieren infiltrar a alguien aquí, ellos te lo cogen y te lo pasan por allá, te lo meten preso, no sé cuándo, y después lo mandan para acá, y después que está aquí, te lo sacan por la televisión cubana y dicen que es un agente de la CIA y que es un agente de esto y que sé cuándo, para que el exilio confíe en ellos. Y después que el exilio confía en ellos, ya tienen su agente clavado aquí. Aprendan contrainteligencia de ellos mismos. Aprendan. Porque esto no lo ve todo el mundo. Este mismo Brian Infante está diciendo ahí de que él tiene visión, que él puede ver. ¿Qué es lo que tú ves? Tú no ves nada. Usted no sabe nada. Todavía tú eres un pionero, compadre. Todavía tú eres un pionero. Hay muchos de ustedes aquí que yo lo he admirado y sin embargo me he equivocado con ustedes. Hay que ser un poquito más serio y Estados Unidos también tiene que tomar seriedad en este asunto.
porque Cuba está en estado de calamidad y no es posible. Cuba tiene solución y la solución la tenemos nosotros, los cubanos, en Cuba, no en Estados Unidos. ¿Por qué no traen para acá? Precisamente para que aquello perdure. No se dan cuenta. Y entonces aquí son patriotas sin hacer nada allá. Tú puedes ser patriota aquí después que vienes para aquí, que descubriste la verdad. No es prohibido que tú conozcas la verdad y que te desengañes y que te des cuenta de que en Cuba estaba engañado. Pero no venga a hacerte la de inteligente como Eliezer Ávila, que se quiso erigir como el líder del exilio, como si él fuera Mascanosa, cuando aquí está el hijo de Mascanosa y hay muchos más que están primero que él. ¿Entienden? Entonces no se dejen coger para eso. No se dejen engañar. Porque la mayoría de ustedes que están ganando dinero en las redes sociales es dinero sucio. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es denigrar uno del otro y de prestigiar y todo eso. Aunque ustedes no defiendan a la dictadura, directamente todo eso favorece a la dictadura. El exilio dividido, míralo como lo tengo, así es como lo quiero. Y lo que vienen hablando mala palabra y sandez y diciendo disparates y autodenominándose opositores y activistas de derechos humanos y que sé cuándo, dejen de hacer el ridículo. Dejen de hacer el ridículo de estar diciendo aquí que ustedes son opositores, hablando mala palabra y diciendo 20.000 disparates y toda esa cosa, porque ustedes lo que están es desprestigiando para que piensen que todo el exilio es igual que ustedes. Y se acabó. Me voy.